Estamos en una burbuja financiera en este momento. Podemos decir que estamos en una burbuja financiera, pero para ello tenemos que entender primero el ciclo de las burbujas financieras. Ustedes muy probablemente saben de las últimas dos burbujas que han sucedido en el mundo, que fue la burbuja de las .com, que eso fue en el año 2000, y la burbuja de las crisis globales financieras, que fue entre el 2007 y el 2010. Si bien muchos recuerdan esa crisis en el mercado bursátil, algunos ya estaban participando de estos mercados, otros todavía no, yo apenas me estaba enterando. Lo de las .com fue una burbuja tecnológica donde la crisis global financiera fue una burbuja de vivienda, de inversión para comprar vivienda, que inició en Estados Unidos y poco a poco se fue extendiendo por todo el mundo. Estoy mostrando el gráfico 3, miramos normalmente cómo funciona, y es que mira, normalmente funciona así, y ese es un gráfico muy popular en el mundo de la economía. Primero hay una fase donde nadie sabe lo que está pasando, es una fase escondida, es normalmente donde las personas que sabemos de tecnología, los inversionistas de etapa temprana, los expertos, son los que primero invierten. Ahí es donde están los grandes inversionistas de empresas como Google, empresas como Amazon, de Microsoft en su momento, y los primeros inversionistas de Bitcoin en el mundo cripto. Son estos los que entienden el mercado, entienden la fase temprana de la inversión y entran y aprovechan esto. ¿Listo? Luego hay una fase que se llama fase de conciencia. Es una fase donde todos descubrimos que existe por primera vez, en donde por primera vez algunos empezamos a vender, otros habrán visto, como para dar un ejemplo, casos como por ejemplo las primeras subidas del Bitcoin, que luego sube y cae inmediatamente. Y otro ejemplo es la era de los .com, lo habrán visto en la era de los .com, donde todo el mundo estaba comprando y vendiendo de una manera brutal, teniendo conciencia de que era un activo valioso. Luego está la fase de la manía, o la fase maníaca, como muchos le llaman, que es donde en teoría estamos en este momento en el cripto y en las tecnologías. ¿Listo? Donde hay mucha atención de los medios, donde hay entusiasmo, donde hay un montón de avaricia, donde también caben desilusiones, donde creemos y todos nos convencemos de que hay un paradigma que va a cambiar el mundo, como está pasando en este momento con el mundo cripto. Y entonces, por ejemplo, en esta fase también estuvieron en su tiempo las scooters, las bicicletas, las monopanetas esas eléctricas, estuvieron el tema de la realidad virtual, estuvieron por lo menos con la Google Glass. ¿Se acuerdan? Las Google Glass, que todo el mundo pensaba que eso iba a cambiar el mundo. Estamos en esta fase, en la fase maníaca. ¿Listo? Luego de esta fase está la fase de negación, la trampa, donde aparece por primera vez, donde creemos que todo se va a recuperar, pero que no hay realmente un retorno a la realidad. Y por último queda el miedo a la recapitulación, el miedo a la caída, el miedo al retorno a la media, volver otra vez a recuperar las pérdidas. Y sí hay un crecimiento en esta etapa, pero ese crecimiento no sostenido, ese crecimiento de manipulación. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos medir esto? Bueno, lo he venido hablando en los videos de esta semana. Se han creado varios mecanismos. Uno de los mecanismos es aglomerar en un solo número las acciones de ciertas verticalidades o de ciertos comportamientos, y nosotros en el mercado bursátil a esto le llamamos índices. ¿Listo? Y hay dos índices que son muy populares, realmente hay tres, pueden haber cuatro si miramos otras características, pero realmente conocemos tres porque incluimos el Dow Jones. Pero para efectos de lo que queremos entender hoy, para efectos de lo que yo estoy hablando hoy, vamos a hablar de dos índices en particular. ¿Listo? Estamos hablando del índice Nasdaq, que es el índice de las empresas tecnológicas a nivel mundial, y el Standard & Poor's 500, o el Standard y Pobre 500 en español, que son las 500 empresas más grandes del mercado público de acciones del planeta. En la época de las .com, el índice Nasdaq se veía así. Miramos el gráfico 4 y ustedes van a ver más o menos cómo arrancan por 1988.
y empiezan a haber empresas de tecnología, empiezan a aparecer Intel, Hewlett Packard, Apple, y luego empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Aparece Amazon, aparece eBay, aparece PayPal, que para el año 2000, ¡boom!, hay una explosión de inversión que luego inmediatamente genera un crack genial entre el 2000 y el 2004, la mejor época que hubo para este mercado. ¿Listo? Luego tenemos la crisis global financiera. Ustedes van a ver que ahí en el primer pico es la crisis de las .com, es un hueco que inmediatamente, donde no hay inversión entre el 2003 y el 2005. También acordémonos que en el 2004 nace Facebook, luego en el 2005 nace Twitter, y luego ¿qué? Empiezan a crecer y a crecer, a crecer otra vez hasta el 2008, y donde nuevamente cae todo. Todo esto se viene recuperando alrededor del 2011 con las intervenciones que hizo el Fondo Monetario Internacional en su época, que hizo la Unión Europea, que hizo el salvamento de los bancos por parte del gobierno de Obama, que fue muy cuestionado en su época, pero sí que, o sea, si nos ponemos a mirar, sí era muy controversial, pero era algo lógico que se tenía que hacer, porque si no, pues todo el sistema capitalista hubiera colapsado. Hubiéramos perdido la sociedad como la conocemos al día de hoy. Y pues bueno, hoy se ven así. Tal vez ustedes están teniendo un flashback del pasado, tal vez ustedes están diciendo, yo estos gráficos los he visto en algún momento, y la respuesta es sí. Y si ustedes están preocupados, también la respuesta es sí. Porque esto es preocupante, esto va para el cielo, y de hecho ustedes van a ver las .com y el panorama actual y se parecen muchísimo. Siempre les he recalcado mucho, nosotros tenemos que primero saber qué perfil somos nosotros, si estamos haciendo inversiones o si estamos tradeando la acción. Son dos mercados totalmente diferentes que se pueden llegar a combinar. Hay otros índices, como estaba el Russell 2000 para empresas de baja capitalización. Hay también los subíndices que nos dicen un mercado en específico, pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo acá es un trabajo de responsabilidad, es un trabajo de conocimiento, es un trabajo que si tú no te pones al pie de tu escritorio día a día, si no estás pendiente o si no conoces la historia, te obligas a repetirla nuevamente. Y muchas veces hemos escuchado esta semana en noticias, en informes, en periódicos importantes como The New York Times, que se avecina una gran corrección. ¿Listo? Nuestro portafolio hasta el momento no ha sufrido pérdidas, hemos estado mostrando el portafolio constantemente, no ha sufrido pérdidas, pero siempre aplicamos una gestión de riesgo, una gestión de capital, y siempre estamos entendiendo que hay una parte de nosotros que tiene que ser el analista y otra parte que tiene que ser el gestor. El gestor de riesgo de nosotros, de nuestra personalidad como trader o como inversionistas, nos indica hasta qué punto podemos llegar a perder dinero sin vernos afectados, si es dinero de ganancias o si es dinero del capital inicial. Si usted está invirtiendo por primera vez, busque un asesoramiento. En Home Trader siempre estamos dispuestos a dárselo sin ningún interés, pero entienda que lo que está en juego es su dinero, no el mío ni el de mi familia, sino es su dinero, y quiero que lo hagan de la mejor manera. No siendo más, yo me despido.